Listo, muy bien. Bueno, entonces primero que todo, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es César Felipe Navovilla. Yo soy ingeniero de sistemas. Estoy como tutor de ustedes en compañía del ingeniero Franklin. eh, en esta asignatura, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el momento intermedio, específicamente la fase 4 componente práctico, prácticas simuladas. em, el cual digamos que tiene unas actividades para entregar y que también tiene digamos que un foro en el que ustedes pueden participar, deben de participar con una participación significativa pues, y en ese orden de días entonces vamos a ir repasando digamos que primero que todo digamos que esos compromisos que hay que hacer y al respecto entonces ya profundizamos más adelante de qué es lo que se debe entregar. Listo, entonces voy a proceder a compartir pantalla. Me indican, por favor, si estamos compartiendo pantalla de manera correcta. Denme un segundito. De aquí, listo, compartir. Y entonces, en este momento deben de estar viendo en la pantalla compartida lo que es específicamente la pestaña abierta donde dice momento intermedio y el componente fase 4 componente práctico, prácticas simuladas. Me confirman si lo están viendo. ¿Qué me dicen? Sí, señor. Listo, Sí, muchas señor. Sí, gracias, señor. París. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces este componente está compuesto de un foro, ¿cierto? Y una actividad que es un entregable, el cual digamos que está dividido en dos partecitas, ¿cierto? Entregable de manera individual y el entregable de manera grupal. ¿Por qué el entregable de manera grupal? Que es lo que siempre digamos que nos consultan a los tutores y que precisamente un compañerito ahorita nos dijo que digamos que era muy retador, ¿cierto? De cierta manera que era muy retador pues ese trabajo grupal. ¿Por qué es muy importante hacerlo? Y lo vamos a seguir haciendo. Porque si algo es evidente en la vida laboral de un ingeniero de sistemas es que tiene que trabajar en equipo, ¿cierto? En ocasiones, digamos que no tenemos a veces la oportunidad de escoger nuestros compañeros. En ocasiones lo que sucede es que nos dicen, mire, hay que hacer este proyecto con este compañero y nunca habíamos trabajado con él y tenemos que empezar a identificar a veces incluso las habilidades de esa persona, incluso nuestras habilidades respecto al proyecto. Y eso es, digamos, que la parte más bonita en este curso, porque ustedes tienen la oportunidad, pues, de generar un espacio, ya sea por Teams, por WhatsApp, comunicándose, pues, de una manera lo más pertinente posible para ustedes con sus compañeros y sacar adelante el proyecto, ¿cierto? Digamos que esta simulación de este entorno en donde ustedes van digamos que a pensarse el proyecto que van a realizar ahorita en fase 4, es una oportunidad maravillosa para que no solamente conozcan de nuevo pues qué es trabajar en equipo, sino que también ustedes se evalúen. Bueno, yo como futuro profesional, ¿cómo, cómo me muevo o cómo me relaciono en el trabajo en equipo, ¿cierto? En ocasiones a veces digamos que tenemos una tendencia a ser líder, ¿cierto? A veces tenemos una tendencia más bien a ser más operativos. Mis estudiantes a veces me dicen, profe, mira, lo que pasa es que tal compañerito no aparece, ¿cierto? Y yo le digo, ¿y le has escrito muchas veces? No, profe, él sabe que, pues, cuál es el correo de nosotros, ¿cierto? Él sabe la información. Y le digo yo, no, pues, ¿por qué no intentas, cierto? Le mandas un correíto, ya sea por Teams, otro por WhatsApp, ¿cierto? Y miras a ver si se comunica. Y luego llegan y me dicen, sí, ya se comunicó. Lo que pasa es que eh, tenía unos temas laborales, tenía unos temas familiares que atender, pero sí, ya estamos hablando con él. Entonces, a veces, digamos que no debemos esperar, bueno, él se debe comunicar. No, la idea es también nosotros generar esa iniciativa, ¿cierto? En ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la vida real levantando requisitos, en ocasiones
por ejemplo, tenemos una cita con el futuro dueño del proyecto y a veces digamos que ese futuro dueño del proyecto tiene tantas cosas que hacer que no se acuerda que la cita es mañana a las 10 de la mañana. Entonces, así esté agendado por Teams, así esté agendado por varios correos, así le hayamos enviado un mensaje 8 días antes, siempre es muy pertinente llegar y hacerle el recorderis. Estimado señor o señora Juanita de Tales, recuerde que el día de mañana tenemos la cita a las 10 a.m., ¿cierto? Por favor, confirmarme. Y de esa manera, digamos que aseguramos que ese espacio sí se vaya a dar. Entonces, es muy importante insistir siempre en la comunicación de una manera respetuosa, obviamente, pero no asumir de que la persona, bueno, ahí tiene los datos, ¿cierto? Él sabe que esa es la hora, que ese es el día, porque pues sí o sí, digamos que en el escenario que les estoy contando, digamos que nuestro interés en ese momento es que se realice el proyecto, ¿cierto? Que todo ese beneficio financiero para la empresa en la cual nosotros vamos a estar trabajando o incluso más interesante, por ejemplo, si tenemos un emprendimiento y somos nosotros mismos los que montamos hoy en día una empresa que es algo maravilloso. Yo tengo muchos estudiantes que ellos mismos comienzan en una empresa y luego crean su propia empresa, se vuelven consultores y ahí sí, digamos que es importante. Y me dicen, profe, como fue importante haber tenido la oportunidad de haber trabajado en equipo, porque el trabajar en equipo, digamos que nos permite conocer muchos tipos de formas de ser de las personas, cómo es la manera como más organizada para nosotros explicar cómo estamos entendiendo el proyecto, ¿cierto? En ocasiones, digamos que tenemos muchas tecnologías, tenemos este tipo de plantilla que vamos a compartir el día de hoy y que nos ayuda, digamos que de una manera muy secuencial, muy coherente, muy intuitiva a comprender, digamos que la manera como estamos levantando los requisitos, ¿cierto? Sin embargo, a veces digamos que eh, es adecuado ajustar las diferentes plantillas, ¿cierto? A veces digamos que la plantilla necesita otra pestaña o necesita diferenciar algunos aspectos por colores. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta, bueno, me está funcionando mejor ajustar esta plantilla de esta manera con este cliente, ¿cierto? Pero ¿por qué tenemos, digamos que, la posibilidad de identificar ese ajuste que estamos haciendo? ¿Por qué es conveniente hacerlo? Pues porque tuvimos la oportunidad con anterioridad de haber trabajado esa plantilla y haberla comprendido, haberle identificado las ventajas y como todo en esta vida, también las desventajas, ¿cierto? No faltará, digamos, que situaciones en donde digamos, no, definitivamente esta partecita debería ser mejor así, 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 ¿cierto? Todo depende, cada empresa, en ocasiones, las empresas tienen sus propias maneras de levantar requisitos, su propia estructura, ¿cierto? Porque digamos que ese equipo de trabajo que levanta los requisitos se acomoda más a una determinada plantilla ajustada, ¿cierto? Muchachos, si algo es importante es el levantamiento de requisitos. En ocasiones, a veces consideramos que, bueno, la persona que de pronto no sea muy, digamos que no quiera comenzar, digamos que a programar inmediatamente, entonces pues que se vaya a levantar requisitos, que apoye en el levantamiento de requisitos. Y si algo es importante, es la parte del levantamiento de requisitos. Una persona cuando sabe bien qué es lo que debe programar, va a hacer el proceso de levantamiento de requisitos muy bien, porque vas a ver muy bien qué van a ser los campos de esa base de datos que va a tener que realizar, qué tecnología, si es un framework, un lenguaje, si va a utilizar una API, un web service, todo depende, ¿cierto? De como ya conoce la parte tecnológica, entonces va a poder entender al cliente qué es lo que necesita y va a poder identificar qué es lo que esa tecnología que él ya sabe manejar va a poderle solucionar al cliente y qué otras cosas tecnológicamente
o informáticamente, como podríamos decirlo, no son posibles hacerlas, ¿cierto? Porque en ocasiones también tenemos que ser conscientes de lo que no se puede hacer hoy en día, ¿cierto? Hoy, 4 de noviembre del 2025, no es posible hacer tal y tal cosa, ¿cierto? Posiblemente hace unos 10 o 20 años, las personas llegaban y decían, no, es que integrar dos aplicaciones con dos motores de bases de datos diferentes, eso es imposible. Y hoy en día sí es posible, ¿cierto? O llegar y tener una aplicación que se vea en diferentes pantallas utilizando la tecnología Responsive Web Design. Hace unos 20 años decían que eso era tecnológicamente imposible. Hoy en día es, digamos que, lo más, eh, es prácticamente, incluso ni siquiera a veces es un requisito, ya implícitamente. Sabemos que el cliente debe tener, digamos que, la posibilidad de visualizar la aplicación, tanto en su equipo de escritorio, como en su smartphone, como en su tablet, por ejemplo. Entonces hay cosas que en el mundo del levantamiento de requisitos, algo que era muy novedoso hace varios años, hoy en día es como el mínimo, ¿cierto? La parte básica, la base, ¿cierto? Cosas como, por ejemplo, que se pueda ver en tiempo real las ventas de una persona, de una empresa, por ejemplo, ver la información en tiempo real de las ventas hace 20 años, por ejemplo, eh, llegábamos y le podríamos, o no, hace unos 30 años le decíamos a un cliente de que eso no era posible, ¿cierto? Que si quería ver las ventas, por ejemplo, o el resultado de sus ventas, tendría que llegar y hacer, digamos que un script todos los días por la noche, y ese día por la noche sabía, al otro día sabía, digamos que esa información, que era lo que le estaba entregando, ¿cierto? Hoy en día es en tiempo real, ¿cierto? Entonces, hoy en día, digamos que tenemos la posibilidad de ofrecerle también muchas más cosas a nuestros clientes, pero también existe algo muy interesante, que a medida que, digamos que la tecnología va evolucionando, también los clientes van siendo más estrictos, van, digamos, siendo más exigentes en la calidad de los productos. Y es por eso que nosotros también tenemos que ser muy organizados, muy coherentes en la información que estamos colocando en esas diferentes plantillas que estamos realizando, y que digamos que las diferentes aplicaciones que nos pueden ayudar a tomar esos requisitos de una manera muy organizada y entendible, tanto para el cliente como para nosotros, lo que van a hacer es simplemente ayudar en ese proceso, ¿cierto? Si no tenemos claro, por ejemplo, qué es un requisito funcional y un requisito no funcional, por más tecnología, por más plantillas que tengamos, y no vamos a hacer bien nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, la parte teórica, la parte base también es súper, súper importante. Y algo también muy importante, somos nosotros los que vamos, por ejemplo, a entregarle al equipo desarrollador esa futura eh, esa entrevista con el cliente, y como nosotros comprendimos qué es lo que hay que hacer, es lo que el equipo de trabajo, el equipo de desarrollo va a construir. Entonces, es una responsabilidad muy grande, ¿cierto? Si nosotros no entregamos esa información de manera correcta, ¿cierto? Si fue que no le entendimos bien al cliente, ¿cierto? En muchas ocasiones, muchos referentes bibliográficos dicen que los ingenieros que apoyan en la parte de análisis y levantamiento de requisitos son transductores, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso de transductores? A ver, cuéntenme ustedes, qué creen que son transductores? ¿Qué entienden por un transductor en este entorno de levantamiento de requisitos, estimados estudiantes? ¿Quién desea participar? ¿Qué será un transductor? Un transductor es esa persona que convierte eh, ese, esa entrevista de un lenguaje natural a un lenguaje técnico, ¿cierto? Es decir, un cliente por lo general no nos va a decir que él necesita una base de datos en donde se puedan
guardar la información de los usuarios para luego loguearse, para luego, digamos, que poderse registrar y realizar una compra, ¿cierto? Él no nos va a contar su situación de esa manera, él nos la va a contar en su lenguaje natural, que pues que él necesita realizar ventas, que para eso pues le han dicho que necesita una plataforma y que esa plataforma le va a permitir que sus clientes luego de estar matriculados van a poder pagar por una pasarela de pago y que a partir de ahí él también le gustaría mucho ver los reportes en tiempo real de las ventas, ¿cierto? Y cosas de esas. Entonces, somos nosotros los encargados de decirle, bueno, listo, este es el primer requisito, el segundo, el tercero, irnos así, y luego, digamos que individualizar esos requisitos en cuáles son funcionales y cuáles no son funcionales, y también, digamos que seccionar esos requisitos, ¿cierto? Porque habrán unos requisitos que van a pertenecer a un futuro módulo, ¿cierto? Por ejemplo, al módulo de registro, ¿cierto? Al módulo de ventas. Van a haber otros requisitos que van a pertenecer al módulo de proveedores, otros requisitos que van a pertenecer al módulo por ejemplo, de reportes, ¿cierto? Entonces, somos nosotros los que, digamos que de manera organizada, luego de levantar esos requisitos, vamos a sugerirle al equipo de trabajo también, digamos que, eh, cómo consideramos nosotros que debe ser el orden de la construcción de esos requisitos para que ese equipo de trabajo, digamos que vaya organizando esa construcción de una manera que pueda avanzar en primero la entrega de un módulo, por ejemplo, el módulo de reportes o el módulo de registro de usuarios. Algo tan coherente y tan sencillo y coherente como, por ejemplo, bueno, si yo ya le levanté los requisitos al cliente y dentro de esos requisitos está, por ejemplo, el registro de usuario, el módulo de pagos, el módulo de proveedores, el módulo de registro de artículos y de registro de categorías, ¿cierto? Y llegar y, por ejemplo, imagínense esta situación, por ejemplo, llegar y decir, no, listo, arranquemos por el módulo de pagos, porque si algo es importante es vender. ¿Será eso coherente? ¿Será que podríamos empezar por los requisitos de pago antes que por los requisitos de registro de usuario, registro de cliente, registro de producto? ¿Qué me dicen ustedes? Miren algo tan sencillo como eso. ¿Es coherente, por ejemplo, una situación de esas? ¿Qué me dicen? Por Bueno, sí, aquí, profe. Marcia, levantó la manito. Dale, Marcia, Sí, gracias por tu yo. participación. Cuéntame. Pues yo, si yo fuera un cliente, yo primero, o sea, yo iniciaría con registro. Pero Iniciar qué pasa. sesión, registro del cliente. Exacto, pero porque eres un cliente, digamos que muy juicioso y puedes saber incluso de manera coherente cómo funciona, digamos que un sistema de información. Pero imagínate un cliente que nos diga, no, es que yo lo que quiero es comenzar a facturar y a tener ganancias. Entonces yo quiero el módulo de pagos, ¿cierto? ¿Qué consideras tú, Marcia, si un módulo de pagos puede hacerse antes de un módulo de registro de clientes? ¿Será eso coherente? No, no se puede, no se puede. ¿Y por qué Porque no se primero se puede? tiene que, porque primero se tiene que hacer el registro primero del cliente para luego seguir con la factura y luego otra cosa que necesita. Muy bien, exacto. Algo tan sencillo como eso. Y en ocasiones nos encontramos clientes, por ejemplo, que pues ellos no tienen la culpa porque ellos no tienen por qué ser, digamos que conocedores de temas de desarrollo de software, ni mucho menos, pero sí ellos nos dan ideas, nos dicen, vea, queremos hacer esto primero. Entonces somos nosotros los responsables de darle ese orden. John Frey, ibas a participar. Dale, Sí, no, cuéntanos, John Frey. iba a mencionar que efectivamente no es lógico que primero pase por una pasarela de pagos, valga la redundancia, a un registro, porque incluso para empezar un procedimiento de pago a veces es necesario tener algunos datos básicos del cliente. Es correcto, muy bien, totalmente de acuerdo. Es decir, nosotros como futuros ingenieros somos los que tenemos que alinear ese orden y decirle de manera organizada, ¿cierto? Cómo va a ser el proceso
de la entrega, digamos, que ese futuro producto, ¿cierto? Incluso decirle a nuestro equipo de desarrollo. Claro, nuestro equipo de desarrollo posiblemente también deben ser conocedores de cuál va a ser el orden lógico del desarrollo de la aplicación. Pero en todo caso, pues nosotros también eh, no está de más, digamos, que proponer también en conjunto con ellos, digamos que un cronograma en donde, bueno, vamos primero a abordar esto, luego esto, para, digamos, que una entrega ya completa y poder ir avanzando, digamos, que de una manera secuencial, lógica y coherente. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias, John Freddy, por la participación. Vamos entonces a, voy a compartirles primero una información aquí que les tenía. Denme un segundito. Listo. Y pues voy a compartir de nuevo pantalla. Toda la pantalla aquí. Listo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo las diapositivas? Sí, señor, Sí, estamos señor. viendo, profe. Listo. Ok. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer bien participativos en este espacio, ¿cierto? Vamos a repasar algunos aspectos claves, considero yo que son muy importantes, y luego entonces vamos a adentrarnos en lo que es la actividad de fase 4. Bueno, ¿qué son los requisitos? Aquí nos dicen que los requisitos son descripciones de servicios que un sistema debe proporcionar y las restricciones bajo las cuales, digamos, que debe operar. Una definición clave es que un requisito o requerimiento es una condición o capacidad que necesita un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo, ¿cierto? Imaginemos, por ejemplo, que existiera un sistema en donde vamos a matricular unos usuarios, ¿cierto? Digamos que entonces, ¿cuáles serían esos requisitos? Vayan pensando, lo que enseguida les voy a ir mostrando cómo podríamos, digamos que plantear un ejercicio de ese prototipo. ¿Listo? Entonces, es muy importante, ¿cierto? Identificar muy bien los requisitos porque digamos que esos requisitos o requerimientos son fundamentales, son muy importantes para construir todo el sistema, son la base del proyecto, reducen los costos, es decir, el 70% de los errores de software se originan a veces en la fase de requisitos y diseño y digamos que permiten una comunicación y, y digamos que un intercambio de información entre digamos que los usuarios, los desarrolladores y los stakeholders. En ocasiones, por ejemplo, en ocasiones no, existen dos tipos de metodologías de desarrollo, ¿cierto? Están las metodologías tradicionales y están, por ejemplo, las metodologías ágiles, ¿cierto? Ustedes me imagino que de pronto han escuchado de algunas de ellas. Yo les voy a dar, digamos que, un pequeño repaso acerca de ese tipo de información. En el mundo de las metodologías tradicionales está, por ejemplo, lo que es el modelo en cascada, ¿cierto? El modelo en espiral, ¿cierto? Que son, digamos que, metodologías o modelos de desarrollo de software que son, digamos que muy estructurados y si algo es importante, no, siempre es importante, pero digamos que en esos tipos de modelos o metodologías tradicionales, digamos que su base es el levantamiento de requisitos, porque arrancan por ese momento, la parte del levantamiento de requisitos. Y digamos que tienen una tendencia a que todos los requisitos tienen que estar evaluados y definidos de cierta manera, digamos que muy bien identificados para comenzar a hacer el proyecto. Es más, incluso tienden a ser muy exigentes esas metodologías tradicionales en el sentido de que todos los requisitos deben ser tomados al inicio y en el transcurso del proyecto no deben ingresar nuevos requisitos. En ocasiones, digamos que esas metodologías o modelos tienden
a ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y le decimos metodologías o modelos tradicionales porque digamos que vienen de más o menos de los 90, ¿cierto? Incluso de más atrás existen modelos y metodologías desde los años 50 y 60 que a veces ni siquiera las reconocemos como mucho porque ya pues hoy en día nadie las utiliza. Que fueron, digamos que muy importantes en su momento, pero hoy en día, digamos que la básica de las tradicionales está, por ejemplo, el modelo de cascada, ¿cierto? Y entonces, en ese tipo de modelos o metodologías, el inicio es el levantamiento de requisitos. Y es un momento en donde usualmente se da un espacio muy amplio para abordar todos esos requisitos al inicio, porque más adelante no se va a dar ese espacio, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, en las metodologías ágiles es un poquitico diferente. En las metodologías ágiles se le dice al cliente, mire, no tiene que tener claro todos los requisitos, no los tiene que tener todos claros, pero eso sí, lo- eh, con lo que vamos a arrancar, sí tiene que tener claro esos requisitos. Ejemplo, imaginémonos que, imaginémonos, por ejemplo, que Uber no existe todavía, ¿cierto? Imaginémonos esa situación y que a alguien se le ocurrió hacer la plataforma de Uber. Y esa persona, digamos que lo único que tiene claro es que necesita un conductor, necesita un cliente, necesita que esas dos personas se hablen, necesita cotizar el valor del recorrido, entonces necesita una integración, por ejemplo, con Google Maps, pero y solamente dice con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Y no tiene claro nada más, ¿cierto? No tiene claro, por ejemplo, de que se puede compartir un viaje, todas esas cosas que existen hoy en día. No ha pensado como en eso, solamente ha pensado en lo que les acabé de decir. Entonces, esa persona llega, contrata una empresa y le dice a la empresa, mire, tengo estos requisitos de esta primera versión, pero el resto, como es una aplicación tan nueva, entonces no tengo identificado lo demás. ¿Podemos arrancar o no? ¿Cierto? Usualmente digamos que ese tipo de proyectos en donde digamos que solamente se tiene claro una partecita de toda la aplicación, entonces es más conveniente realizarlo en metodologías ágiles. Mientras que existe otra situación, por ejemplo, llegamos y somos una empresa de gaseosas muy grande, ¿cierto? Y queremos un sistema de información en donde los vendedores vayan y a las tiendas y registren, digamos que los pedidos por medio de una aplicación desde un smartphone y que en tiempo real esa información vaya a un inventario y se separe, digamos que ese pedido en tiempo real. Y tenemos claro eso y sabemos que no necesitamos nada más, ¿cierto? Y fuera de eso, digamos que esa aplicación vale cierto dinero, pero para que esa aplicación sea realidad, tiene que pasar por un comité, que es el comité financiero, el comité de inversionistas, el comité tecnológico, el comité, estoy aquí imaginando, comité gerencial y otros dos o tres comités. Entonces, si algo es importante, es que se tiene que tener una cotización muy bien construida y que esa cotización va a tener que pasar por muchas partes. Entonces, se tiene que tener claro los requisitos desde el principio y no se puede adicionar más requisitos porque entonces esa cotización variaría, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo más conveniente son las metodologías tradicionales. Por ejemplo, un modelo en cascada sería perfecto, ¿cierto? Entonces, digamos que ese tipo de situaciones, nosotros como ingenieros somos los que vamos a tomar la decisión de, bueno, voy a arrancar con los requisitos, pero dependiendo de con lo que me encuentre, con digamos que el tipo de proyecto con el que me encuentre, entonces puedo, digamos que también irme por el tipo de metodología tradicional o metodología ágil. Ambas son maravillosas. Lo importante es utilizar la que sea más adecuada para el proyecto en el que nos vamos a desarrollar. Entonces, en ese caso, digamos que
si algo es importante, es los requisitos, porque son la base del proyecto, nos permiten reducir los costos desde que los tomemos muy bien y digamos que tengamos una oportunidad de poderlos em, em, desagregar y poderlos organizar de una manera correcta y nos permite la comunicación constante con lo que son los stakeholders, desarrolladores y usuarios. En ocasiones, por ejemplo, hace muchos años en las metodologías tradicionales, hoy en día eso pues es muy difícil que se dé, pero hace muchos años lo que se hacía era que el equipo de levantamiento de requisitos se reunía con el cliente, tomaba todos los requisitos y le decía al cliente, mire, ya hemos tomado los requisitos, ya no tenemos que volver a hablar con usted, nos vemos en 6 meses o en 8 meses que le tengamos la aplicación terminada, ¿cierto? Entonces sí que era muy estresante, ¿cierto? Para el cliente y para todo el mundo tener que esperar tantos meses a que les entregaran la aplicación. Hoy en día eso casi no se da, hoy en día se le muestran versiones eh, de avance al cliente para que el cliente, digamos que vaya estando enterado de lo que va a recibir y por ahí de hecho, pues el equipo de desarrollo en caso de que resulte alguna novedad, pues puedan, digamos que intervenir rápidamente en caso de que tengan que realizar algún ajuste, ¿cierto? Existe entonces en el mundo del levantamiento de requisitos algo fundamental, lo que son los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. Los funcionales describen qué debe hacer el sistema, son las funcionalidades específicas que debe ofrecer y los no funcionales describen cómo debe comportarse el sistema, son restricciones y cualidades del sistema. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a preguntarnos o a dar unos tres ejemplos, donde vamos a hablar de tres ejemplos de requerimientos funcionales y tres o dos requerimientos de no funcionales. ¿Listo? A ver, entonces, si ustedes comprendieron cada una de las definiciones que tenemos aquí en esta diapositiva, denme un ejemplo de un requisito funcional. Marcia, contanos. Un ejemplo, de funcional, de tipo requerimiento funcional sería el sistema debe describir, o sea, el sistema debe permitir que el usuario se registre con us- usuario y contraseña en el sistema. Muy bien, excelente. Eso es un requisito funcional. Listo. ¿Quién desea, Consuelo, un requisito, bueno, ¿cuál quieres? ¿Requisito funcional o no Buenas funcional? noches. Buenas noches. Bueno, un no funcional sería que el sistema debe almacenar documentos o imágenes en un servidor. Eso no lo podría ver el usuario, sino que es con seguridad, o sea, que los debe almacenar con seguridad para que ningún usuario que no tenga permisos lo pueda visualizar. Muy bien, es decir, es un requisito que, que no, que no lo ve el usuario y que no es, digamos, verificable ahí mismo, ¿cierto? Es decir, por Visible. ejemplo, exacto, no es verificable ni visible ahí mismo inmediatamente. Digamos que ese que acabas de decir, por ejemplo, se resume, por ejemplo, en la confiabilidad o la integrabilidad de la aplicación, ¿cierto? Cosas como, por ejemplo, que la aplicación esté, que sea que sea confiable, que sea segura, ¿cierto? Es algo que en ocasiones para dar respuesta a un requisito no funcional de esos, tenemos que esperar 6 meses, ¿cierto? Hasta 4 meses para decir, bueno, la aplicación es segura, porque no podemos hacerlo en un momento pues en el momento de la entrega de la aplicación. No, tenemos que esperar algunos días, meses incluso, o por ejemplo, a veces hasta un año para hacer el cálculo, por ejemplo, de, bueno, cómo fue la, eh, sí, la confiabilidad, por ejemplo, de la aplicación, si digamos que 24/7. Entonces, 365 días del año, ¿cuántas veces digamos que la aplicación se cayó? Y a partir de ahí decimos un 95%, un 99%, ¿cierto? Cosas
cosas de esas. Entonces, en ocasiones, digamos que esos requisitos no funcionales son aquellos que nos describen cómo debe comportarse el sistema, son incluso restricciones y cualidades del sistema, cualidades, ¿cierto? Muy bien, Consuelo, muchas gracias por tu participación. Seguimos con John Frey y luego con Edward Alejandro. John Frey, dale. Sí, un requerimiento funcional puede ser que el usuario a través de la misma aplicación pueda contactarse con un área de soporte técnico, por ejemplo. Muy bien, exacto. ¿Cierto? Que exista el botón, la pestaña para poderse contactar con el usuario con soporte técnico, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, hoy en día tan utilizado como un chatbot, ¿cierto? En fin, muy bien, es algo que se puede verificar. Si yo me siento y digo, voy a verificar si me puedo conectar, sí, aquí estoy verificando, muy bien, de una manera visible, excelente. Muchas gracias, John Frey. Edward, contanos, por favor, y seguimos con Angie. Noches, un requerimiento funcional sería, por ejemplo, cuando se termina una venta, que se mande una notificación por correo, y un requerimiento no funcional sería, por ejemplo, un cifrado cuando se comunica un cliente con el servidor. Sí, sí, muy bien. Un sistema eh, con confiabilidad y seguridad alta. Muy bien, excelente. Gracias, Edward. Angie, contanos. Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Profesor, pues un requerimiento no funcional sería que, por ejemplo, la plataforma tuviera compatibilidad en diferentes sistemas operativos, por decir Windows o MacOS, MacOS en iOS, sí, bueno, en MacOS que es para portátiles, por decirlo así, que pudiera servir en las dos plataformas, en los dos sistemas operativos sin ningún inconveniente, que presentara como las mismas funcionalidad, sí, si fuera posible, porque los dos sistemas operativos pues tienen diferencias. Es correcto. Muy bien, excelente. Listo. Bueno, entonces, funcionales y no funcionales. Entonces vayan pensándose, digamos que, gracias Angie, si quieres ya puedes bajar la manito. Muchas gracias por tu participación. Entonces ya tenemos más o menos claridad de la diferencia de esos requisitos no funcionales y los requisitos funcionales. Listo. Entonces ahora resulta que eh, ejemplos de requerimientos funcionales, digamos que, o características, describen funcionalidades específicas, definen, por ejemplo, entradas y salidas. Hubo un compañero que nos indicó aquí, por ejemplo, una salida, incluso un proceso que contenía entrada y salida, que era que luego de realizar, digamos que algo con una factura, creo, entonces que le llegara un reporte a un módulo, ¿cierto? Por ejemplo especifican el comportamiento, son medibles y verificables. Ejemplo, el sistema debe permitir realizar préstamos de libros por 15 días. Listo. Yo, por ejemplo, te voy a traer ahorita, enseguida, pues vamos a ver un pequeño ejemplito muy básico, pero digamos que fundamental para entender, digamos, la actividad que debemos realizar. Entonces, digamos que en un sistema, por ejemplo, de una biblioteca, un ejemplo es que el sistema debe permitir realizar préstamos de libros por 15 días. ¿Listo? Entonces nos venimos para acá y vamos a ver varios ejemplos de un sistema de una biblioteca, digamos que biblioteca universitaria, y vamos a ver varios requisitos funcionales. Sin embargo, antes démosle la palabra a Marcia, que nos va a comentar algo. Contanos, Marcia. Profe, una pregunta. Dime, te escucho. ¿Los requerimientos funcionales son muy diferentes a los no funcionales? Claro, totalmente, claro. Porque los requerimientos no funcionales son requerimientos que no son visibles inmediatamente, ¿cierto? Por ejemplo, como la confiabilidad, la seguridad de la aplicación, lo que es, por ejemplo, la integrabilidad. Tú te das cuenta, ¿Dónde va? aunque A sí, reclamar una misión que me traen por ahí para merendar, weón.
Voy a silenciar por aquí a un compañerito. Denme un segundo. Bueno, listo. Muy bien, entonces vamos a ver unos ejemplos de requerimientos. Franklin, ¿me podría colaborar que no logro ver aquí? Jason Sí, Enrique. Estamos haciendo control de munición. El perro de cuida la buena. listo. Entonces, ok, no tengo como la opcióncita aquí para silenciar, o no la encuentro. Bueno, entonces vamos a ver nada como un buen ejemplo, ¿cierto? Vamos a ver unos ejemplitos. A partir de ahí, entonces ustedes van a decir, bueno, entonces ya me estoy aquí pensando cuáles van a ser mis requisitos funcionales y mis requisitos no funcionales de la futura aplicación que voy a proponer o que vamos a proponer mi equipo y yo en la actividad de fase 4, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos un sistema de una biblioteca universitaria y entonces tenemos 5 requisitos funcionales, los cuales vamos entonces a proceder a compartir. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Entonces, bueno, listo. Entonces, requisito funcional 1, entonces el sistema debe permitir buscar libros por título, autor, ISBN o categoría. ¿Listo? Eso es un requisito funcional. Eh, Listo. Requisito funcional número 2. El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios con nombre, ID, correo y programa académico, ¿cierto? Yo creo que entonces ustedes ya se están imaginando, ¿cierto? Una base de datos donde hay un campo, perdón, una tabla que se llama usuarios y esos van a ser los campos de esa futura tabla que se llama usuarios, ¿cierto? Y va a haber, digamos que un CRUD en donde vamos a tener la oportunidad de crear, leer, eliminar y, y editar o actualizar un usuario, ¿cierto? Muy bien. Requisito funcional número 3, el sistema debe generar notificaciones automáticas 2 días antes del vencimiento del préstamo. Listo. Eso lo podemos verificar. Por ejemplo, el día que nos estén entregando la aplicación o que nos digan, vea, el día anterior nos dicen, mire, ya tiene acceso a la aplicación, validen a ver si le funciona todo lo que usted nos pidió. Entonces, si nosotros hacemos parte de la empresa, por ejemplo, que compró, imaginémonos que somos parte de la empresa que compró el software, lo primero que vamos a hacer es a validar si esos requisitos funcionales, si se están cumpliendo. Entonces, es un requisito funcional cuando podemos validar en ese momento si se cumple o no. Requisito funcional número 4, el sistema debe calcular automáticamente multas por mora basándose en 2.000 pesos por día de retraso. Listo, muy entendible. Y el sistema debe permitir renovar préstamos si no hay reservas pendientes del libro. Bien, muy bien. Entonces, requerimientos no funcionales, entonces vamos a mirar que a veces estos son como los más retadores, especifican restricciones sobre los servicios o funciones ofrecidos por el sistema, como por ejemplo, rendimiento, velocidad, tiempo de respuesta, eh, trau- seguridad, autenticación, autorización, cifrado, lo que nos dijo el compañero, usabilidad, facilidad de uso, interfaz intuitiva, confiabilidad, disponibilidad, MTBF, recuperación, mantenibilidad, modularidad, documentación. Cuando hablamos de mantenibilidad, ¿cómo así? Es decir, nosotros nos damos cuenta si una aplicación tiene un nivel de mantenibilidad bueno o no cuando vamos a realizarle una evolución a esa aplicación, ¿cierto? Es decir, imagínense, por ejemplo, que una situación pues extremadamente triste, ¿cierto? Que llegamos y que nuestro cliente nos dice, no, eh, en el módulo de registro de clientes, además del año, además del nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, quiero incorporar el campo fecha de nacimiento. Porque si algo me he dado cuenta, nos dice nuestro cliente, es que es importante tener la fecha de cumpleaños para hacerle un descuentico en esa semana para que se anime a comprar
unos productos, ¿cierto? Y le hacemos un 10% de descuento. Qué triste sería que la casa de software o los desarrolladores le digan a la persona, no, si hay que hacer eso, hay que volver a hacer el sistema todo, ¿cierto? Estoy exagerando aquí, ¿cierto? Entonces ahí estamos identificando que esa mantenibilidad de la aplicación está súper baja, está muy mal. Y de eso se dio cuenta todo el mundo, fue a los 6 meses que el cliente quiso realizar un ajuste, ¿cierto? O por ejemplo, que el cliente diga, no, imaginémonos esta situación, ¿cierto? Que el cliente llega y nos diga, bueno, la aplicación se ve muy bien en los dispositivos de la empresa, todo muy bien. Sin embargo, quiero que se vea en los celulares de los clientes también. O sea, hacer la responsive web design. Y que nosotros le digamos, no, si hay que hacer eso, hay que cambiar toda la aplicación. Entonces, esa mantenibilidad es una mantenibilidad baja, ¿cierto? Eso sucedía hace muchos años. Yo me acuerdo, por ejemplo, más o menos en los inicios del 2000 llegó una época en donde en el mundo del desarrollo del software llegaron unos frameworks muy reconocidos que digamos que fue la época de los Object Relation Model, ¿cierto? Que lo que hacían era que usted creaba la base de datos y a partir de la base de datos él le generaba todo el CRUD de la aplicación, incluida digamos que la vista, el template muy bonito y todo muy bien. Sin embargo, digamos que, ¿qué pasaba? Usted le entregaba eso al cliente y si el cliente le decía, ve, cámbiame tal cosita, usted iba a mirar esa cosita cómo la cambiaba y prácticamente era algo muy complejo cambiar algo, porque resulta que lo que era fácil era generar el CRUD de la aplicación totalmente completa. Es decir, eso sí era muy rápido, pero digamos que luego hacerle mantenimiento a la aplicación cuando ya se había generado todo el CRUD era muy complejo. Entonces eso hizo que muchas casas de software dijeran, no, definitivamente el tema de los frameworks no es tan conveniente porque así una aplicación salga en 2 días, luego para hacerle un mantenimiento, prácticamente hay que escribirle a los dueños del framework a ver cómo es que se le hace ese cambio y a veces era muy demorado y el cambio no quedaba como totalmente bien, ¿cierto? O si el cliente, digamos que quería cambiarle los colores o algo a los templates, era muy complejo. Entonces ahí fue en donde esos tipos de framework comenzaron a no ser tan, digamos que tan útiles y más bien le dieron el espacio a los nuevos frameworks que hoy conocimos o que hoy conocemos, que son frameworks a nivel de frontend, que lo que hacen, no, y también incluso la arquitectura hoy en día ha evolucionado tanto que nos permite separar toda la parte del backend de la parte del frontend y si deseamos, digamos, que darle un mantenimiento a la parte visual de la aplicación, es la parte del frontend y si deseamos realizar un avance, un ajuste en la parte de la seguridad, en la parte de la lógica del negocio, entonces es la parte del backend. Y eso hizo que ya los nuevos frameworks se estuvieran separados como esos dos mundos y que la mantenibilidad y la modularidad fuera mucho más sencilla. Cuando hablamos, por ejemplo, de documentación, ¿cierto? Que sea fácil documentar la aplicación. Una aplicación no solamente vale digamos que, por cómo funcione, sino también por su documentación. Si una empresa va a comprar un software y ese software no está documentado o no lo puede entender, porque cuando está documentado es que lo va a poder entender, no se va a arriesgar a comprarlo, ¿cierto? Entonces eso hace que el valor de esa aplicación, de ese software, sea más bajo en comparación a un software que esté supremamente bien documentado. Eso va a permitir que cualquier empresa, porque a veces las casas de software se venden software entre ellos, ¿cierto? Para hacer integraciones, para ahorrar tiempo. A veces, por ejemplo, una casa de software que, por ejemplo, esté dedicada al tema de las farmacias, por decir algo, y que resulta que hoy en día hay que hacer, por ejemplo, estoy aquí imaginándome un ejemplo bien básico. Hay que hacer una integración con un sistema de facturación específicamente para el tema de la DIAN, de que es factura electrónica y todo eso.
Y resulta que ellos no son como muy fuertes como en esa parte, ¿cierto? Entonces lo que hacen es que le compran ya ese módulo, esa integración a una empresa que lleva, por ejemplo, 20 años realizando facturas y que tienen ya toda la experiencia del mundo en, en que se integren las facturas con el tema de la factura electrónica de la DIAN. Entonces a veces no se desgastan como en investigar eso, sino que más bien le compran el código fuente a otra empresa y se lo integran a la aplicación de ellos. Pero para eso ellos van a exigir que eso esté documentado para poder, digamos que, realizar los ajustes y evolucionar, digamos que eso que compraron a medida que evolucione, digamos que la seguridad y los requisitos a nivel de gobierno, ¿cierto? A nivel de la DIAN y todo ese tema parafiscal. Entonces, eso hace que una aplicación, digamos que en la parte de la documentación sea muy importante tenerla. La portabilidad, es decir, compatibilidad de multiplataforma, ¿cierto? Eso es algo que en ocasiones, por ejemplo, nos damos cuenta ya al tiempo, ¿cierto? De, bueno, cómo se comporta esta aplicación en determinada plataforma, ¿cierto? Aunque hoy en día, eh, como las aplicaciones no tienden a alojarse dentro de los equipos de los clientes, a veces esa compatibilidad multiplataforma es más que todo como a nivel de navegadores, ¿cierto? Hoy en día más que todo es como a nivel de navegadores. El comportamiento de esa aplicación, de esa apps a nivel, digamos que de la mayoría de los navegadores que hay hoy en día. Ejemplos de requerimientos no funcionales, por ejemplo, responder a consultas en menos de 2 segundos, hasta 500 usuarios concurrentes, ¿cierto? Eh, Encriptar contraseñas con SHA-256 y requerir mínimo 8 caracteres, que el 90% de los usuarios nuevos debe completar préstamo en menos de 5 minutos. Disponibilidad del 99,5%, compatible con Chrome, Firefox, Safari y Edge. Entonces ahí estamos mirando que los requerimientos no funcionales van muy orientados a lo que es el rendimiento, a lo que es la seguridad, lo que es la usabilidad, lo que es la confiabilidad y lo que es la portabilidad. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces con lo que son, eh, digamos que cuando nosotros hablamos de técnicas de licitación de requerimientos, o sea, métodos para ir descubriendo, para ir recopilando y especificar requisitos que el stakeholder, digamos que está interesado en sacar adelante en un proyecto. Entonces, tenemos muchas técnicas como lo son técnicas de entrevista, observación, cuestionario, casos de uso, ¿cierto? Entrevista, por ejemplo, eh, a veces es muy conveniente como preparar una futura conversación estructurada o semi-estructurada con ese stakeholder, ¿cierto? Eh, cuando nos vamos a reunir con el cliente, no ir así nomás, ¿cierto? Con las manos vacías, sino digamos que ya tener identificado cómo va a ser la entrevista con esa persona y para eso, pues usualmente tenemos que comprender un poquitico de el negocio que esa persona va a querer permear a través del software, ¿cierto? Es decir, ¿qué será lo que él quiere mejorar? Digamos que si es un sistema de ferretería, de farmacia, si es un sistema como una gasolinera, ¿cierto? Cada mundo tiene su manera de resolverse diferente en el mundo del desarrollo de software. Cuestionario, recopilar información de múltiples usuarios simultáneamente, pues en ocasiones, digamos que eh, en ocasiones, por ejemplo, es importante, eh, digamos que si no tenemos la oportunidad de conocer absolutamente nada de la empresa, antes de reunirnos con ellos, le podemos enviar un cuestionario y que ese cuestionario nos ayude, digamos que, a conocer el negocio, ¿cierto? Por ejemplo, imagínense que nos llamen de Sura, ¿cierto? La empresa está de seguros o de otra empresa, por ejemplo, Allianz o Seguros Bolívar, ¿cierto? Y nos dicen, ve, mira, vamos a hacer, está muy interesado en hacer una aplicación para todo el tema de siniestros, ¿cierto? Usted nos puede atender la próxima semana, es muy importante sacar eso adelante, ta, ta. Y nosotros decimos, listo, pero nosotros no sabemos qué es un siniestro. ¿Qué es un siniestro?
A ver, ustedes saben qué es un siniestro. ¿Quién me dice? En el mundo de los Cuando había un vehículos. accidente. Exacto, muy bien. Entonces, cuando digamos que eh, nos dicen eso, nosotros tenemos que entender el negocio. Ah, un siniestro. Un siniestro es cuando un vehículo se choca, ¿cierto? Y entonces, ¿qué será lo que ellos van a querer? Posiblemente van a querer, por ejemplo, evaluar el inventario del vehículo. Posiblemente van a necesitar identificar si el vehículo, dependiendo de ese inventario, calcular el valor en que se puede vender, ¿cierto? Porque a veces los vehículos que fueron tristemente, pues, em, chocados y con una pérdida muy grande, lo que se hace es que un taller automotriz lo compra y calcula, digamos, bueno, qué piezas les puede servir para reparar otros vehículos, o si el choque no es muy grande, sino más bien como a nivel estético, entonces se arriesgan a arreglar el vehículo, ¿cierto? Y luego a venderlo. Pero entonces a partir de eso pues tiene que obtener un porcentaje de ganancia, entonces el vehículo tampoco puede valer lo que vale el vehículo nuevo. Y también digamos que o Seguros Bolívar o Allianz va a tener que identificar, bueno, cuál es el máximo valor en el que puedo yo vender ese vehículo siniestralizado para poder obtener una ganancia, pero que también sea rentable para ese taller que me lo compre, ¿cierto? Porque si no me voy a quedar con él y nunca lo voy a vender. Entonces, digamos que posiblemente como casa de software o como desarrollador, lo que me van a explicar es eso y voy a tener que hacer unos cálculos matemáticos y voy a tener que entender muy bien todo ese tema. Entonces es bueno, ya sea consultarlo por internet, con un colega, pero leerlo muy bien antes de llegar a la entrevista o al espacio donde vamos a, a reunirnos con el cliente, porque si algo es importante es entender que el cliente posiblemente su tiempo es muy valioso y no podemos ir, digamos que a perder mucho tiempo hablando en cosas innecesarias. Entonces, por lo general, en ocasiones es muy pertinente tener un buen cuestionario, ¿cierto? Antes de observaciones, análisis directo de cómo los usuarios trabajan actualmente. A veces digamos que la técnica de observación en ocasiones también se utiliza. Imagínense, por ejemplo, que ustedes son contratados para analizar la manera de cómo juega un equipo de fútbol, para identificar cómo ser bueno, yo no soy muy fuerte en el tema del fútbol, pero digamos que para que sus jugadores ingresen más goles, para que el arquero, digamos que logre tapar también más posibles goles hacia su equipo, por ejemplo, que los delanteros se muevan de manera correcta, bueno, en fin, todas esas cosas, o por ejemplo, el número de veces que un jugador recorre la cancha, ¿cierto? Digamos que hay que analizar todo eso y resulta que lo único que hacemos es que nos dice el entrenador, alguien nos va a pagar, ¿cierto? Los dueños del equipo, pero el entrenador dice, no, pues la idea es como tomar los datos de todos los jugadores, ellos tienen una camiseta, esa camiseta tiene unos sensores, esos sensores se colocan en las puntas de la cancha y van transmitiendo unos daticos. Y esos daticos es las posiciones en donde ellos están, ¿cierto? Que a veces eso ya hoy en día, digamos que se utiliza mucho en esos equipos de Europa. Y así, digamos que se va visualizando qué lugar, digamos, que se dejó totalmente libre para que el equipo contrario pudiera, digamos que, asumir ese error y ingresarles un gol. O, por ejemplo, qué problemas se está dando entre la defensa y los delanteros. Bueno, en fin, cosas de esas, ¿cierto? Entonces, resulta que todos esos datos son obtenidos en una plataforma y usted
tiene que observar cómo funciona todo el tema, ¿cierto? Si usted no sabe mucho de fútbol, tiene que observar, observar, observar y luego irle preguntando al entrenador, bueno, entonces, ¿qué, qué es bueno, qué es conveniente que el equipo haga, qué no es conveniente y tomar nota de todo eso y seguir observando y entender, digamos, que las dinámicas y a partir de ahí, entonces, usted llega ya, digamos, que generar un reporte, un modelo predictivo, por decir algo de que en comparación, por ejemplo, con equipos europeos o muy buenos, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre los movimientos de este equipo y esos otros equipos? ¿Cierto? Entonces, digamos que ya sentarse a hablar con el entrenador al respecto a todo eso y mostrarle los resultados a través de una aplicación y generar, digamos que, em, un modelo predictivo, por ejemplo, de cómo podría ese equipo ser mejor, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, todo eso es a través de una observación donde realizamos un análisis directo de cómo los usuarios trabajan actualmente, por ejemplo, o los jugadores, ¿cierto? Y a través también de casos de uso, o sea, una descripción de interacciones entre los usuarios y el sistema, ¿cierto? Ok. Entonces, técnicas de entrevista. Hay unas ventajas y unas desventajas. Ventajas, que la información queda detallada y muy profunda, que existe una clarificación inmediata de dudas, que se construye relación con los stakeholders y que se capturan necesidades implícitas. ¿Cuáles serían las desventajas? Que a veces esas entrevistas requieren mucho tiempo, que a veces son costosas realizarlas, que a veces el entrevistador puede tener un sesgo, ¿cierto? Es decir, imaginémonos que el entrevistador es un sistema, por ejemplo, de atención de un hospital y resulta que el entrevistador es una persona que es muy buena en el tema, por ejemplo, de la seguridad, por ejemplo, ¿cierto? De la seguridad de las entidades. Entonces le da mucha importancia a la seguridad y se concentra mucho en que al sistema de información le falta, por ejemplo, que el vigilante anote tal cosa, que el vigilante anote tal otra, y se concentra mucho es como en eso, y a veces no tiene en cuenta otros aspectos. Entonces, eso es una situación muy delicada porque digamos que el estudio, el área a la que más fuerza le hace ese entrevistador es un área en el que él es muy fuerte en esa área y por eso digamos que se sesga en esa área. Entonces, a veces no es conveniente ese tipo de cosas, ¿cierto? Y a veces es también difícil escalar esas entrevistas. Entonces, un tip es preparar preguntas abiertas y permitir que, digamos, que el entrevistado profundice en temas importantes. Las técnicas de cuestionario y encuestas, entonces, digamos que em, a veces ayudan mucho más porque permiten un alcance mucho más masivo, permite, digamos, que recopilar información de muchos usuarios simultáneamente. Análisis estadístico, es decir, facilita la cuantificación y análisis de respuestas. La limitación, es decir, no permite profundizar en respuestas inesperadas o complejas. Eso es, digamos que, de las cosas interesantes de esas técnicas. Y digamos que en observación directa permite entender el contexto real del trabajo de los usuarios. Un caso de éxito, digamos que imaginémonos en una biblioteca, que el sistema de biblioteca permite observar a los bibliotecarios y permitió, digamos que revelar que pasaban, digamos que 40% de su tiempo buscando libros extraviados, ¿cierto? Esto llevó al requerimiento de implementar un sistema de geolocalización para los diferentes libros. ¿Listo? Si se dan cuenta que, y nadie dijo eso, pero quien, digamos que iba a desarrollar la aplicación, se permitió sentarse y observar cada uno de esos futuros usuarios de esa aplicación que realizaban y durante el día y se dio cuenta de esa situación, ¿cierto? Listo. Eh, Casos de uso, entonces los casos de uso describen cómo los actores interactúan con el sistema para alcanzar objetivos específicos. Eh, Componentes del caso de uso, está el componente, por ejemplo, de el actor, es el usuario o el sistema externo, pueden ser esos dos actores. El objetivo, es decir, lo que el actor quiere lograr. Precondiciones, es un estado inicial requerido. Ejemplo,
digamos que si yo voy a realizar un pago, eh, algo que ya debió haberse dado fue la selección de los productos. Y algo que se debió haber dado antes de seleccionar los productos es, por ejemplo, la búsqueda de los productos, ¿cierto? Entonces, fíjense que todo tiene su orden lógico y secuencial. Flujo principal es secuencia de pasos, flujos alternativos, variaciones. Por ejemplo, yo puedo realizar un pago y tener la alternativa de realizarlo en efectivo, con pago de tarjeta de débito o con pago de tarjeta de crédito, ¿cierto? Postcondiciones, estado final. Imaginemos, por ejemplo, eh, imaginemos que pertenecemos a em, que vamos a realizar una compra en una, en un supermercado de cadena. Y ese supermercado de cadena, para que nos den unos descuentos, tenemos que estar registrados, ¿cierto? Y tener unos puntos. Para poder acumular unos puntos, tenemos que estar registrados. Entonces, eh, por ejemplo, para mostrar un ejemplo de estado final, luego de que nosotros, digamos que nos registramos en el sistema del supermercado, ya tenemos derecho o tenemos derecho, no, ya vamos a poder acumular puntos, ¿cierto? Entonces, el estado final es, digamos que, un estado en donde ya está la posibilidad de que ya esos puntos eh, comienzan en cero y empiezan a sumarse a partir de las compras, ¿cierto? Entonces, el estado final que dio ese registro, cuando nos registramos en el sistema del supermercado, el estado final que se generó fue em, activación de puntos, ¿cierto? Ese es el estado final, activación para comenzar a acumular puntos. Listo. Diagrama de casos de uso, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito de una biblioteca, ¿cierto? Hay un estudiante que puede, digamos que buscar un libro, realizar un préstamo, tiene la alternativa de renovar ese préstamo y en caso de que se atrase, entonces tiene la posibilidad de pagar una multa. Entonces, no es ni la... Listo. Entonces, buscar libro, entonces nos permite consultar catálogo disponible y realizar préstamos, nos permite solicitar libro en préstamo, renovar un préstamo es extender el periodo de préstamo y pagar una multa sería liquidar mora por retraso, ¿cierto? Es un ejemplito muy sencillo, muy entendible. Especificaciones del caso de uso, entonces cuando vamos a especificar un caso de uso, entonces le damos un nombre, ¿cierto? En este caso sería realizar préstamo del libro, el actor sería el estudiante, el objetivo sería obtener un libro y el flujo principal podríamos decir que el estudiante busca el libro, el sistema muestra la disponibilidad, el estudiante selecciona solicitar préstamo, el sistema verifica el estado del usuario y luego el sistema registra el préstamo por 15 días. El flujo alternativo sería que si hay multas, entonces va a mostrar, digamos que un error en caso de que él desee, por ejemplo, renovar y la poscondición es que el préstamo, luego de haber hecho pues todo el flujo principal, el préstamo pues quedó como registrado. ¿Listo? Eh, Herramientas, digamos que para la gestión de requerimientos. Está RecView, herramienta colaborativa para crear, gestionar y especificar de requisitos. Soporta trazabilidad y versionado. Llama Connect, plataforma empresarial para gestión completa del ciclo de vida de los requisitos con validación en tiempo real. Open Project es una suite de gestión de proyectos de código abierto que incluye módulos para requisitos y casos de uso. DIA, herramienta de diagrama gratuita, ideales para crear diagrama UML y casos de uso. Sin embargo, digamos que ustedes pueden escoger cualquiera o incluso pueden, digamos que, trabajar sobre la plantilla en Excel que les compartimos en los foros para que le vayan dando, digamos que una revisión tanto de manera individual
como en equipo, ¿cierto? Cuando ya se reúnan ustedes con su equipo, entonces van a identificar, bueno, nos sentimos cómodos con esta plantilla, utilicémosla de esta manera, así, así, o definitivamente utilicemos una determinada herramienta, ¿cierto? Como ustedes lo consideren más pertinente. Errores comunes en el levantamiento de requisitos. Cuídense mucho de estos errores. Ambigüedad, entonces, cosas como que el sistema debe ser rápido, entonces eh, es algo muy ambiguo, que un sistema sea rápido, ¿cierto? Lo coherente es decir, por ejemplo, que su capacidad de respuesta sea menor a 2 segundos, por decir algo, ¿cierto? Mezclar niveles, o sea, no confundir requerimientos con soluciones de diseño, ¿cierto? No, no, un requerimiento no es, por ejemplo, que eh, incorporar cosas como, por ejemplo, eh, que el diagrama de clases eh, o que la clase usuario tenga un método privado, es decir, ese tipo de cosas ya son temas ya a nivel de diseño. Cambios no controlados, o sea, falta de gestión de cambios formales, de un momento a otro, obviamente pues eso no se va a dar, digamos que en esta simulación, sino que en la vida real, por ejemplo, que de un momento a otro que se da un cambio dentro de los requerimientos y luego van a mirar y nadie pidió ese cambio, ¿cierto? No quedó registrado ese cambio, eso por qué se dio. Y a veces es porque alguien no entendió bien ese requisito y como lo entendió, lo hizo o lo planteó, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Ignorar al stakeholder, es decir, no involucrar a todos los afectados, ¿cierto? Si algo es importante es involucrar, digamos que al futuro dueño de la aplicación. Mejores prácticas, involucrar muy temprano a todos los stakeholders desde el inicio, documentar muy bien, mantener documentación clara y actualizada, priorizar y usar técnicas, por ejemplo, digamos que técnicas, por ejemplo, en la nube que nos permitan compartir la información en tiempo real. Si deseamos utilizar herramientas como las que ya ustedes han conocido, por ejemplo, como Trello, como Jira, ¿cierto? A veces también es conveniente validar continuamente, es decir, revisar con usuarios de forma iterativa. Listo. Bueno, conclusiones, los requerimientos son base de todo proyecto de software exitoso. Una buena licitación reduce costos y evita trabajo. La validación continua asegura que construimos lo correcto y las herramientas facilitan la gestión y la trazabilidad. Vamos entonces a hablar acerca de la actividad, ¿cierto? Propuesta para fase 4. Entonces, permítanme, voy a proceder a compartir aquí pantalla. Y listo. Bien. Entonces, bueno, lo primero, voy a entrar al foro para que ustedes estén muy atentos como en esta partecita. Resulta que si algo es importante, ¿cierto? Es que se descarguen los 3 documentos, ¿cierto? Recuerden que deben realizar eh, una participación significativa, interesante dentro del foro. No se olviden realizar esa participación de manera individual. Hay un documento el cual deben diligenciar de manera individual y otro documento el cual deben diligenciar de manera grupal. También existe una plantilla para los que de pronto no deseen trabajar con algunas de las herramientas que comentamos anteriormente. Está una plantilla y esta plantilla es una plantilla muy entendible, muy estandarizada. Se utiliza mucho a nivel empresarial, en donde digamos que tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de colocar una descripción breve acerca de lo que es la organización, los objetivos, la participación del stakeholder, los requerimientos funcionales, no funcionales, los casos de uso, los diagramas de caso de uso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miremos, vamos a darle una pequeña leidita, por ejemplo, donde dice, puedo aumentar un poquitico esto que lo deben de estar viendo muy pequeño.
Descripción breve de la organización. Permite registrar los datos básicos como nombre, contacto, dirección de la organización, empresa o entidad involucrada en el desarrollo o implementación del proyecto. Objetivos. Define las metas o propósitos principales del sistema que debe alcanzar, digamos que el sistema. Cuando hablo del alcance, es súper importante, es decir, cuál es el alcance de la aplicación. Porque cuando nosotros hablamos del alcance, eh, aquí académicamente lo vemos como muy normal, pero contractualmente es algo súper, súper valioso tener en cuenta eso en el mundo real, porque si nosotros, por ejemplo, dejamos las puertas abiertas, en donde no le colocamos, ¿cierto? Hasta dónde va el alcance de la aplicación, eh, podemos llegar a un bucle infinito donde nuestro cliente nos diga, no, pero y tal cosa no la hace, y, y tal otra no se conecta con esto. Y cierto, entonces, porque no le dimos, digamos que, no cercamos ese alcance, ¿cierto? Y cuando cercamos ese alcance, entonces ahí es donde ya vienen, digamos que la versión 2.0, la versión 3.0 de nuestra aplicación, ¿cierto? Hemos cumplido con todos los requisitos que se propusieron en la primera versión de la aplicación y ya estos otros que nuestro cliente está solicitando vienen en una versión 2.0, la cual pues va a tener unas horas, va a tener unos costos y no son deudas de la versión anterior, ¿cierto? Porque a veces digamos que se da mucho ese tipo de situaciones, que si no somos claros en el alcance, entonces, digamos que damos la posibilidad de poder, de que el cliente siga pidiendo, ¿cierto? Y eso, digamos que es algo súper complejo a nivel financiero y de tiempos. Participación de los stakeholders, documentar la información de los actores, como los usuarios, los clientes, los desarrolladores del sistema, su rol, organización y el nivel participativo del proyecto. Requerimientos funcionales se utiliza para detallar las acciones y comportamientos específicos, el que debe hacerse, que el sistema debe realizar, qué debe realizar el sistema para cumplir las necesidades del negocio. Permitir especificar los atributos de calidad. Esos ya son los requerimientos no funcionales. El cómo se debe hacer, tales como rendimiento, seguridad, usabilidad y disponibilidad. Y otros requerimientos, por ejemplo, se destina para especificar y documentar requerimientos de naturaleza diversa que no encajan en las categorías de funcional o no funcional, por ejemplo, como los requerimientos de información como datos, formatos, almacenamiento, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Casos de uso documenta de forma detallada la interacción entre los usuarios y el sistema, incluyendo precondiciones, la secuencia de acciones, poscondiciones y posibles excepciones o flujos alternativos. Y los diagramas de casos de uso es un área dedicada a la descripción e inclusión de diagramas visuales como UML que representan los actores y la relación entre los casos de uso del sistema. Eh, bueno, entonces aquí tenemos eh, la plantilla para que ustedes coloquen, por ejemplo, los datos pues, simulados de la organización, teléfono, dirección, eh, algún comentario, los objetivos, ¿cierto? Aquí donde dice especificación de objetivos, entonces aquí nos dicen que estos objetivos guían el desarrollo del sistema, asegurando que respondan a las necesidades planteadas por los usuarios y a las partes interesadas. Cada objetivo se relaciona con una función específica del sistema. Puede dividirse en subobjetivos que detallan tareas como tareas mucho más concretas. Además, se registra información clave de cómo la fuente del requerimiento, su importancia, la urgencia, el nivel de estabilidad, lo cual permite, digamos que priorizar su implementación dentro del proyecto en general. Entonces, cuando colocamos aquí un número de objetivo, ahí es donde digamos que vamos a darle pues el numerito al objetivo, el nombre corto de la descripción de ese objetivo, la versión actual. Un objetivo puede evolucionar, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que la versión actual eh, es la fecha y la versión a la que pertenece. En el caso de nosotros, en esta versión simulada, todos serían una versión 1.0, ¿cierto? La primera versión.
Autor de la revisión actual, fuente de la versión actual. Cuando decimos autor de la revisión actual, es digamos que de las personas que pertenecen a, a la casa de desarrollo, quién fue el que revisó esa versión, ese objetivo. Y de las personas que pertenecen a la empresa que va a pagar por la aplicación, eh, quién fue, ¿cierto? Esa fuente, por ejemplo, que la aplicación decía que, imaginemos, por ejemplo, que seamos un restaurante, ¿cierto? Y el objetivo y uno de los objetivos era, por ejemplo, eh, identificar el costo de cada plato, ¿cierto? Y para eso, pues, tendríamos que conocer cada uno de los platos que el restaurante vendía. Y al conocer cada uno de esos platos, nos tuvimos que reunir con el chef y el chef nos dice, mire, por ejemplo, aquí, em, costillas a la barbecue, ¿cierto? Es un plato eh, muy vendido acá, en donde digamos que se utilizan 0,4 gramos de barbecue y las costillas siempre son, digamos que 0,80 gramos o kilogramos, no me acuerdo en este momento, de costillas, ¿cierto? Y entonces eso, de esa manera, entonces el dueño del restaurante puede conocer el valor en que le sale el plato y versus el valor en que se vende, entonces puede obtener la ganancia, ¿cierto? Y el objetivo era la identificación, digamos que el costo de cada plato. Resulta que alguien luego llega y dice, pero mira, esto a mí no me da, ¿cierto? Aquí dice 0,8 gramos de barbecue, pero no, cada plato de costillas a barbecue no lleva eso, lleva es 0,9 o por el contrario, lleva 0,5. Nosotros no tenemos por qué responder por ese tema, ¿cierto? Nosotros inmediatamente nos vamos a venir acá y vamos a decir, mire, la fuente de la versión actual fue el chef que estaba en el restaurante y quien nos dijo específicamente, él llegó y midió, ¿cierto? Y sacó, digamos que un promedio, ¿cierto? De lo que se podía gastar en cada uno de esos platos y él fue el que nos dio ese dato. Ah, es que ese chef ya no está. Eso hay que actualizarlo. Ah, listo. No hay problema, se actualiza, ¿cierto? Pero hay cosas que son del negocio, ¿cierto? Que no somos nosotros los que vamos a responder de por qué eran tantos gramos de kilo de barbecue en vez de tanto, ¿cierto? Eso hubo una fuente especializada en el tema la que nos dio ese dato, ¿cierto? Ese tipo de cosas son súper importantes y se los digo pues por experiencia que es algo que le permite a uno poder sentar a revisar con el dueño del producto cuando pasan este tipo de cosas, identificar, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿Cierto? Esta situación de dónde salió. O cosas como, por ejemplo, bueno, aquí siempre nos pagan es en efectivo, porque aparece aquí opciones de pago crédito y débito. Ah, la contadora nos dijo que colocáramos eso. Ah, fuente, la contadora. Vamos a hablar con la contadora. Ah, que la contadora no sabía que solamente era en efectivo, ¿cierto? Ah, bueno, listo, entonces actualicemos, ¿cierto? Pero la fuente es la contadora, no fue, digamos que una situación en donde no comprendimos los requisitos, ¿cierto? Porque también puede pasar eso, que, que no se comprendieron los requisitos. No, a veces la fuente, digamos que es la que eh, no, describe el proceso y la que nos da claridad como en esos aspectos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí pues aparece muy claramente la descripción, los objetivos, la importancia, ¿cierto? En ocasiones, por ejemplo, em, es, es de suma urgencia realizar
un determinado requisito y en otras ocasiones no, ¿cierto? Por ejemplo, eh, imaginémonos que, que no es tan importante, por ejemplo, matricular los proveedores como si es importante o es más importante matricular los productos primero, por decir algo. O más, o antes de matricular los productos es mucho más prioritario matricular los clientes. Entonces, ese tipo de priorizaciones son las que le dan un orden al equipo de desarrollo de por dónde van a arrancar. Sin embargo, esa priorización debe ser también identificada en conjunto con el stakeholder y el equipo de desarrollo, ¿cierto? Como les decía yo ahorita, el dueño del producto puede decir que si algo es prioritario es comenzar a facturar, ¿cierto? Él va a decir eso. Si algo es importante es comenzar a facturar. Sin embargo, tecnológicamente no es posible sacar el módulo de facturación sin sacar el módulo de clientes, de artículos, el módulo de catálogos, el módulo de, bueno, en fin, los otros que hacen que se alimente la factura, ¿cierto? Entonces, por más priorizado que sea para el cliente, nosotros le tenemos que explicar, no señor, eh, no, eso no es posible. Eh, pero ya si el cliente nos dice, no, si algo es prioritario, es, por ejemplo, que antes de comenzar a facturar y todo eso, yo voy a hacer una página web muy bonita y necesito que en esa página web aparezcan todos los productos, todos los productos. Ustedes también me pueden apoyar en eso. Claro, listo, no hay problema. Eso y porque él dice, no, es para darme a conocer de una vez, ¿cierto? Este negocio, yo estoy pagando un arriendo siempre muy grande, a veces nos dicen eso, y resulta que yo quiero comenzar a dar a conocer todos los productos, así no los pueda facturar ni venderlos directamente por la plataforma o una pasarela de pago, sino que tengan que venir acá y comprarlo, pero quiero darla a conocer porque voy a generar una publicidad y quiero desde el primer día que empiece a pagar arrendamiento allá, empezar a obtener ganancias, pero no digamos que por venta en plataforma, sino por que conozcan los productos a partir de una publicidad, ¿cierto? Quiero darme a conocer por las redes sociales, todo eso. Sí, claro, no es sino que nos pase los productos, las categorías y le ayudamos a organizar toda la parte visual de los productos y eso puede crecer y evolucionar muy rápidamente sin necesidad de comprometer el avance de la aplicación como tal, ¿cierto? Porque digamos que en esa página web no vamos a matricular a clientes, no vamos a matricular a productos, no vamos a hacer nada de esas cosas. Entonces, por lo general, eh, es digamos que una priorización alta, pero no tiene dependencia con la aplicación, ¿cierto? Ese tipo de cosas, por ejemplo. Listo. Número de objetivos, nombre descriptivo, versión, autores, fuentes. Listo. Participación de los stakeholders. Esta plantilla documenta información clave de los participantes del sistema, incluyendo su rol, la relación con la organización y el tipo de participación, como el cliente, el usuario o el desarrollador. Es útil para entender sus intereses y el nivel de implicación del proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí colocamos, por ejemplo, imaginémonos que es el restaurante, ¿cierto? Entonces, participante, Juanito Pérez, ¿cierto? La organización, el restaurante Julanito de tal. El rol, él es, digamos que eh, el chef, por ejemplo, ¿cierto? Y él es el que nos va a entregar toda la información referente al tipo de productos, ¿cierto? Entonces aquí es desarrollador, no, es cliente, no. Eh, ¿Es usuario? Sí, él va a ser un usuario, el cual, digamos que con el tiempo, a medida que saquen más platos, él va a poder participar en el ingreso de esos nuevos platos, ¿cierto? Usualmente, en ocasiones, cuando se construye un sistema, lo que se hace es que eh, el sistema se construye y el ingreso de la data, de la información, se le permite al usuario final hacerla. ¿Por qué? Porque es él quien, digamos que
conoce sus productos, los nombra de la manera como, deme un segundo, qué pena. Él es quien, digamos que eh, em, a veces ingresa, por ejemplo, la cantidad de kilogramos por plato en determinado producto, ¿cierto? Cosas de esas. Entonces, él es el que responde por el ingreso de esa información. Nosotros le generamos, digamos que el formulario para que ingrese la información y lo acompañamos en ese proceso, pero la mayoría de las veces son ellos los que, digamos que ingresan la información y en caso de que se equivoquen o algo, estamos nosotros atentos para apoyarlos y realizar el determinado ajuste. Porque a veces no es conveniente, por ejemplo, nosotros como casa de desarrollo o como desarrolladores ingresar ese tipo de información. Porque de pronto, pues como no conocemos el negocio, ¿cierto? Entonces, o si lo hacemos, lo tenemos que hacer en compañía de alguien que conozca el negocio, ¿cierto? Y así, digamos que toda la información estaría siendo ingresada de manera correcta. ¿Listo? Bueno, la idea es que cada uno de ustedes, tanto de manera individual como a nivel de equipo, le den entonces una revisión general a esta plantilla, ¿cierto? Identifiquen si de pronto quieren utilizar alguna de las herramientas que se proponen dentro de la actividad y cualquier duda que vayan teniendo, no la van, digamos que preparando, ¿cierto? Porque va a haber un espacio, otro CIPA, ahorita dentro de 8 días, Dios mediante, y ya entonces de pronto más contextualizados, más con información interiorizada, entonces pueden hacer, digamos que pueden incluso compartirnos sus avances, contarnos a ver cómo les está yendo y nosotros darle, digamos que una retroalimentación bien interesante para que saquen unas actividades con muy buena calidad y ojalá la mayoría de todos ustedes puedan realizarla, digamos que de manera grupal. No sé si hay dudas, preguntas al respecto. Ya voy finalizando. Yo por el momento no tengo más preguntas, profe. Listo, Marcia, muchas gracias. ¿Quién más de pronto que quiera comentar algo? Profe, yo para una pregunta. Angie, claro, dime. Profesor, por ejemplo, pues desde mi parte, tengo un grupo, elegimos la plataforma Planner, que fue la que la profesora Ana utilizó en el CIPA pasado, ya se lleva un avance. Quería preguntar si, cómo se puede cómo publicar los avances, o sea, se toman pantallazos de los avances y se suben en digamos que hasta ahora voy en mi aporte individual, en la plantilla individual, por decirlo así. Tomo pantallazos de lo que sería en el avance en Planner para así subirlo al foro y que el tutor brinde retroalimentación o Sí, con es un link. correcto. No, así como tú lo estás mencionando, si lo puedes con link, excelente. O si no, simplemente pantalla y, y lo pegas dentro de, que eso lo permite el foro, afortunadamente, dentro del foro, para recibir la retroalimentación. Listo, profesor, muchas gracias. Listo, ok. Consuelo, la plantilla está dentro de los 3 documenticos que se compartió en los foros. Si quieres darle una miradita. Ahí está. En eso otros no Profe, es tengo. que bueno, perdón, es que en el grupo de nosotros, o sea, en el foro estoy ingresando y solo están las dos plantillas, la individual y la de grupo, no está la de Excel, por eso la solicité. Ah, listo, espérate. A ver. Y, a ver, Solo yo están puedo las dos. ajustar. Listo, ¿será que? Buenas noches. Ya acabé de compartir por el chat el documento. Ay, Gracias, muchas Dios te gracias. pague. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta al respecto? Para ya ir terminando. Pregunta. Tutor, Hola. buenas noches. Listo. Entonces, démosle la palabra por aquí levantó la manito Edward y seguimos con Marlon. Es decir, entonces venimos trabajando con los requerimientos que teníamos previamente y llenamos la planilla en el archivo de Word. Nos pide que la selección de herramientas utilizadas, pero pues si no utilizamos ninguna, entonces ahí aclaramos que utilizamos el anexo, supongo.
y en especificaciones de requerimientos colocamos lo hecho en la planilla de Excel y en diagrama de casos de uso, pues en la planilla también se hacen unos diagramas de casos de uso, me imagino que ahí también se ponen esos mismos, ¿cierto? Es correcto. Sí, es correcto. Ah, Sí, listo, todo, Edward, muchas gracias. con gusto. Marlon, contanos. Pues, profe, yo tenía algo similar de la duda del compañero, o sea, obligatoriamente tenemos que trabajar con las herramientas como RedView o podemos utilizar la plantilla de Excel, o sea, nosotros podemos o sea, realizar nuestro trabajo por la plantilla, o sea, eliminando todo lo que es lo que nos dan ustedes como tutores y colocamos nuestra información, ¿sí? Y colocamos nuestros pantallazos en cada paso, digamos lo que desea el compañero. O sea, o tenemos que hacerlo como dice el otro compañero en Trello o en las otras herramientas. O sea, es que no entiendo en ese sentido. No, Trello, no, pues Trello es una herramienta maravillosa, ¿cierto? Si de pronto desean trabajar en Trello como para trabajar en equipo, lo pueden hacer, pero no es obligatorio. Si no utilizan ninguna herramienta específica, estarían cumpliendo al usar la plantilla y al, digamos que, describir todo el proceso en la plantilla genérica que se les está compartiendo. Es correcto. Sí, podemos colocar los pantallazos de cada paso en la guía de nuestra plantilla de Excel, ¿sí? Es correcto, es O correcto. sea, Sin embargo, digamos que todo eso lo tienen que evidenciar dentro del documento. Y también sería, digamos que muy pertinente si lo consideran, dentro del documento colocan el lincito de la plantilla que construyeron en conjunto y la suben al Drive, a un Drive y comparten el lincito. ok, listo, profe, muchas gracias. Ok. Recuerden que si van a compartir algún libro o algo, validen de que le estén dando permiso al tutor para que pueda leerlo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Frankie. Bueno, no siendo más, no sin antes agradecerles el haberse quedado hasta el final y Dios mediante, entonces nos estamos viendo dentro de 8 días en el próximo CIPA y bueno, les deseo una feliz noche y se cuidan bastante. Y feliz comienzo de semana. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias, profe. Feliz Gracias, noche. profe, feliz noche, que descanse y feliz Profe, semana. muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Chao. Pero que usted se lo puede contactar para, digamos, para ofrecer retroalimentación sobre los avances o hacerle algunas inquietudes sobre que se tenga. Claro, sí, de una, con mucho gusto. Ah, listo, profesor, muchas gracias. Que tenga una feliz noche. Igualmente, que te vaya muy bien. Hola, profe, feliz noche, feliz inicio de semana y gracias por la explicación. Con mucho gusto. Feliz noche.